Ahora toca, vista ya la Agenda 2030, al menos una panorámica bastante general de la misma y visto ya también una panorámica muy general también de lo que es el nuevo orden mundial, vamos a volver ahora de nuevo a las agendas. Por eso explicamos el otro día qué era el nuevo orden mundial, porque ahora para pasar a explicar otras agendas, tenemos que explicar primero qué era el nuevo orden mundial, al menos un poquito por encima, para ver la conexión entre ambas. Si no puede ser que, bueno, podrían parecer agendas inconexas. Bien, hemos visto ya la Agenda 2030, que es la que nos ocupa este curso y que después volveremos con ella, pero ahora cabe hacer mención a otra agenda globalista muy importante, que es la agenda del Foro Económico Mundial, para ponerla un poquito en comparación con la Agenda 2030 y ver que ambas apuntan con diferentes metodologías, pero apuntan a un mismo fin y por tanto sirven a esas mismas pretensiones. Como ya he dicho, hemos visto la Agenda 2030, que es la agenda global de la ONU, pero la Agenda 2030 no hay que verla como algo aislado, sino dentro de un sistema. La Agenda 2030, como hemos visto, sirve a unos fines y es una agenda global o globalista. Pero tenemos otras agendas también que sirven a los mismos fines, ¿no? Y entre ellas pues se complementan, se ayudan y se autollaman. Esas otras agendas o esa otra agenda que vamos a ver hoy, porque no podemos verlas todas, pero quizás las más importantes, como digo, son la Agenda 2030 y la agenda del Foro Económico Mundial, eh, pues cabe hacer mención a esta última también. Bueno, el Foro Económico Mundial es un foro que se fundó en los años 70 por Klaus Schwab, que fue, bueno, él fue su fundador y presidente, aunque auspiciado y apadrinado por ciertas élites que ya veremos también en la clase siguiente. Bueno, este foro pretende ser una especie de grupo de personas, ¿no? Que se juntan una vez al año, suelen ser gente pues, con mucha influencia en el sector empresarial, en el sector económico, y bueno, y debatir un poquito por dónde van a ir las tendencias, ¿no? En el año venidero. El Foro Económico Mundial no deja de ser una entidad privada, por tanto sus decisiones no son vinculantes para la sociedad, pero ejerce una influencia muy grande, de hecho, sobre las grandes empresas, las grandes multinacionales. El Foro Económico Mundial tiene una agenda, ¿no? Tiene un consejo para la agenda global, así se llama ese grupo, ¿no? Que pertenece al Foro Económico Mundial y van montando cumbres, ¿no? Sobre esa agenda global. Sí que es verdad que esta agenda está un poquito más difuminada, no es como la Agenda 2030, que se pueda concretar más, pero sí que, bueno, aquí podéis ver el informe anual, ¿no? Pues del Foro Económico Mundial ya en el 2007, ¿no? 2007-2008. Aquí vemos esa cumbre que tuvo lugar en 2015, otra cumbre de la agenda global del Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en los Emiratos Árabes. Bueno, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, si bien, como digo, esa agenda del Foro Económico Mundial está como más dispersa en varios artículos dentro de su web, en algunos informes que publican, en fin, sí que podríamos decir que esa agenda se ha podido sintetizar de manera sistematizada en un documento, una obra que es un libro que se publicó en 2016 que se llama La Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Que no deja de ser, pues eso, una agenda. Bien, el término industria 4.0, si bien no es de 2016, ya se acuñó en la Feria de Hannover, que es una de las ferias industriales más importantes del mundo, que tiene lugar cada año en Alemania. Y bueno, como digo, en 2011 ya se acuñó este concepto de industria 4.0 para referirse a esa producción industrial, ¿no? En la que todos los productos y máquinas están interconectados entre sí digitalmente, ¿no? Bueno, al margen de los peligros que pueda suponer esa hiperconexión, a priori, esto no tendría por qué tener nada de malo. Pero bueno, ya vemos que esto es ¿no? Pues un pequeño avance. Como digo, en 2016 se publicó este libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Este libro lo escribió Klaus Schwab, que es el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, y es una manera de sistematizar, pues, como digo, la agenda del Foro Económico Mundial, ¿no? Es curioso que esta agenda escrita, ¿no? En la Cuarta Revolución Industrial,
se publicó en 2016, justo cuando entró en vigor la Agenda 2030, ¿no? O sea, fueron como dos agendas paralelas también, incluso en su puesta o en su entrada en vigor, ¿no? Si bien de esta última agenda no podemos hablar de entrada en vigor, puesto que no es algo oficial ni tiene carácter jurídico. Pero bien, esa cuarta revolución industrial, como pueda parecer a priori por el título, pues podría ser podríamos decir, bueno, es la presentación de un fenómeno, ¿no? Hemos tenido la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y ahora pues viene la cuarta. Hasta ahí, pues, en principio nada que objetar. El problema es que bajo la apariencia de ser un libro que describa una supuesta cuarta revolución industrial, referido a lo que hablábamos antes de la industria 4.0, pues nada que objetar, pero realmente de la lectura de ese libro pues se desprende que no es la presentación de un fenómeno, sino que es una agenda, es un programa. En la descripción del fenómeno muchas veces se escriben cosas como forzadas, ¿no? Describiendo cosas que todavía no han pasado, sino que se pretende que pasen, con lo cual ya no estamos describiendo nada, sino que estamos induciendo a que esas cosas pasen, ¿no? Y además, pues siendo un programa para que esas cosas pasen y para que cuando esas cosas pasen y se presenten como un problema, pues también dar esas soluciones, que esas soluciones facilitan la implantación de esa nueva configuración social global. Por lo tanto, ese libro, esa agenda, ese programa llamado la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial no deja de ser otra agenda global, al igual que la Agenda 2030, por eso decíamos aquí que es un plan, ¿no? Es un plan transformativo, ¿no? En la página 13 dice, ¿no?, que esa cuarta revolución industrial supone nada menos que una transformación de la humanidad. Una transformación de la humanidad. Dice también que en su escala, alcance y complejidad, la cuarta revolución industrial no se parece a nada que la humanidad haya experimentado antes. Por tanto, es algo que no tiene parangón en la historia. ¿Y en qué dimensión no tiene parangón? En la dimensión del alcance. Es decir, ¿os acordáis cuando veíamos también la Agenda 2030 y la leíamos en su propio documento, ¿no? Pues que también dijimos que era un plan global y que era un plan, pues ellos mismos decían que no tenía precedentes en la historia. Bueno, pues esta agenda, la de la cuarta revolución industrial, tampoco tiene precedentes en la historia y esto lo dice la misma agenda cuarta revolución industrial. Aquí, al igual que hicimos con la Agenda 2030, nos limitamos a leer lo que ella misma dice. Dice también que esa cuarta revolución industrial nos está obligando a repensar, entre otras cosas, qué significa ser humanos. Pues vemos realmente que es una agenda transhumanista, ¿no? Una agenda que facilite esa transición hacia el posthumano, ¿no? Por eso dice qué significa ser humano, ¿no? Quizá para ellos pretenden que el ser humano signifique otra cosa, ¿no? Acabe siendo, mejor dicho, otra cosa, porque para significar otra cosa hay que ser otra cosa. Bueno, en este mismo libro también ese señor nos invita pues, a pensar en la convergencia de las distintas tecnologías, ¿no? Como las físicas, las digitales y las biológicas en lo que llama la cuarta revolución industrial. Esto lo dice Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, otra globalista también conocida, y que escribió el prólogo a la versión española del libro de Klaus Schwab, que es esta agenda de la cuarta revolución industrial. Bien, entonces de alguna manera ya nos está aquí diciendo, ¿no?, que esas tecnologías, su potencial ya no solo se basa en que esas tecnologías independientemente tengan una capacidad transformadora impresionante, que la tienen, sino además cómo entre ellas se van a integrar, ¿no? Cómo se van a integrar y entonces de alguna manera van a multiplicar esa capacidad transformativa, ¿no?, de lo que quieren transformar, que ya nos están diciendo que, ¿no? No solo la sociedad, que también, sino el mismo ser humano. Bien, son tecnologías, como digo, convergentes. ¿Cuáles son esas tecnologías? Pues hay otras más, pero aquí en este caso cita la inteligencia artificial, el IoT, ¿no?, el Internet de las Cosas, la biotecnología, la computación cuántica, ¿no? Y como dice, pues que como a través de la fusión de esas tecnologías, ¿no?, en los niveles físico, digital y biológico. Es que ya no lo estoy diciendo, ¿no? Primero que esas tecnologías pues ya tienen un potencial muy grande. Fusionadas o combinadas, puede tener un potencial transformador impresionante hasta el punto de subvertir la misma esencia del ser humano.
del ser humano y evidentemente de toda la realidad social. Entonces, además de todo esto, ya nos añade, por si nos quedaba alguna duda, que esa fusión se llevará en el terreno físico, en el terreno digital y en el biológico. Es decir, que la biología se va a fusionar con esa tecnología, ¿no? De ahí también una prueba más de que esto va por el camino del transhumanismo, ¿no? Bueno, aquí ya también nos habla de que esa cuarta revolución industrial no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes conectados, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que en la Feria de Hannover en 2011 se definió como Industria 4.0, al margen de los peligros que podemos hablar de la ciberseguridad, de la protección de datos, de la privacidad, pero al margen de eso, o si conseguimos esas tres dimensiones, controlarlas, no tendría por qué ser nada malo que lo que se define como Industria 4.0, que es esto, una conexión entre máquinas, ¿no? Y sistemas inteligentes sabemos, muy entre comillas, ¿no? Y conectados. Bien, pero es que ya nos dice el mismo libro que esta agenda llamada la Cuarta Revolución Industrial va más allá de eso. Va más allá de eso. Bueno, ¿y dónde está ese más allá? Pues ese más allá se refiere a que también se van a introducir las variables relacionadas con la secuenciación genética hasta la nanotecnología. Bueno, la secuencia, si ya estamos hablando de antes de una convergencia de tecnologías muy potentes, que además se van a dar también en el campo biológico, y ya me está diciendo además que esas tecnologías también van a ser la secuenciación genética y la nanotecnología, bueno, pues realmente vamos hacia una revolución realmente, pero ya no industrial. Aquí está la trampa, no es una cuarta revolución industrial, es una revolución de la misma esencia del ser humano. Dice también esa agenda, los gobiernos y las instituciones se están reinventando, como también lo están haciendo los sistemas de educación, salud y transporte, entre muchos otros. Esto nos recuerda a la Agenda 2030, que hablaba que era algo pues transversal, que ocupaba todos los sectores de la sociedad. Bueno, pues aquí ya lo vemos, ¿no? Gobiernos e instituciones se están reinventando. A ver, los gobiernos e instituciones no se están reinventando. En todo caso, eres tú, señor Klaus Schwab, el que estás diciendo que quieres que se reinventen. Es decir, tú quieres que se reinventen, ¿no? Y por tanto, aquí está la trampa, ¿no? Los gobiernos de las naciones se están reinventando, ya van por eso, se están reinventando y en consecuencia tal. No, pero es que no se están reinventando. Tú quieres que se reinventen, ¿no? Y entonces, de alguna manera, de así lo estás induciendo. No solo así, sino también de otras maneras, pero aquí, en lo que nos ocupa, pues así lo estás induciendo, ¿no? Bueno, también habla, pues eso, de esa reinvención, ¿no? Que no se están reinventando, sino que se pretende que se reinventen y si se están reinventando de manera inducida por estas élites, ¿no? Pues de los sistemas de educación, de salud, de transporte, de muchos otros. Es decir, esto es algo transversal, abarca todos los sectores de la sociedad, al igual que la Agenda 2030, ¿no? Luego habla también de sociedad global, ¿no? Todos los actores de la sociedad global, los gobiernos, las empresas, la academia y la sociedad civil tienen la responsabilidad de trabajar conjuntamente. Bien, por tanto es algo mundial, algo global, globalista, con una Agenda 2030. Pero es que además aquí también vuelvo a decir otra vez, las empresas, la academia y la sociedad civil, es decir, abarca todos los sectores habidos y por haber de la sociedad, con lo cual es omnipresente. Esto también nos puede hacer pensar si se trata acaso de un proyecto totalitario, ¿no? Porque en el momento que abarca todos los sectores de la sociedad y a todo el mundo, de alguna manera, si esto se llega a implantar, pues bueno, no hay escapatoria, ¿no? Por lo tanto, no es algo que nos den la opción a un grupo de humanos de salirnos de esos planes de esa élite, ¿no? Bueno, pues como digo, es un plan de acción de alcance global promovido por el Foro Económico Mundial de corte transhumanista, con un gran potencial transformador y que afecta a todas las esferas de la sociedad cuya implantación compete al sector privado y al sector público. Esto ya es una definición que he hecho en base a lo que hemos leído. Bueno, si veis las clases anteriores, es una definición, salvo lo de corte transhumanista, es una definición bastante parecida a lo que es la Agenda 2030, que no es que la Agenda 2030 no apunte al transhumanismo, sino que, bueno, esa implantación de ese nuevo orden mundial tiene como muchas dimensiones, ¿no? Pues la Agenda 2030 y la Agenda Cuarta Revolución Industrial trabajan para la misma pretensión, coordinadamente, en la mayoría de campos se solapan, pero bueno, en algunos pues cada una se especializa, ¿no? En este caso, pues la Cuarta Revolución se especializa también en este tema del transhumanismo. Bueno,
por dar un toque de atención sobre este exceso de conexión, ¿no?, a Internet, ¿no?, que estamos conectados ya no solo con los teléfonos móviles, sino con los ordenadores, si fuera poco también con relojes, también con los electrodomésticos de la casa están conectados a Internet, en fin, según Iberdrola, en 2016 habían unos 6.500 millones de dispositivos conectados y que para 2025, de todo un par de años, se prevén que haya más de 20.000 millones, ¿no? Cuando estamos nutriendo esa Big Data, mucha gente puede decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O mucho va a ser para fines comerciales. No, no, ni mucho menos. Esto va a ser para una hipervigilancia y un control social exagerado. Lo que pasa es que aún no lo vemos porque, además de necesitar esa transición, esa Big Data también necesita de muchos años, de mucho tiempo, de nutrirse de muchos datos. Y después, a través de esa capacidad tan alta de computación que existe, pues podrán elaborar los perfiles pues casi a la perfección de cada uno de nosotros, ¿no? Insisto, no para fines comerciales, como podría parecer, que eso es lo que menos nos tiene que preocupar, sino para otros peores, como son el control social y la privación total de libertad. Bueno, otro enfoque revelador de esta agenda que estamos tratando, que es la agenda llamada Cuarta Revolución Industrial, eh, bueno, pues dice ella misma, ¿no? Hoy en día hay muchas explicaciones del crecimiento global más lento, se refiere al crecimiento económico, y dice que abordará dos de ellas, el envejecimiento y la productividad, que están entre ellas relacionadas. Parece ser que de manera inversamente proporcional. Es decir, esta agenda tiene una visión utilitarista del ser humano. El ser humano es un medio y no un fin. Aquí el fin sería la productividad o ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento que no estaría al servicio del ser humano, sino estaría al servicio de quién, de un grupo de seres humanos, que además ellos mismos se creen como de otra especie. Por tanto, también nos cuadra un poquito con aquello que vimos de esa visión gnóstica que estas élites tienen del ser humano, ¿no? Como el grupo de lo que sería el rebaño, y por tanto un grupo que no está dotado de personalidad ni de dignidad, y ellos que serían realmente las personas, ¿no?, por así decir. Bueno, también dice, la tendencia general es que un mundo que envejece está destinado a crecer más lentamente. Aquí nos plantea un problema que no existe, este problema es irreal. No es verdad que un mundo que envejece está destinado a crecer más lentamente. ¿De qué sirve crecer más rápidamente si no servimos a esas personas viejas, que son personas con dignidad y son un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos sirviendo realmente, a las personas o a otra cosa? ¿O es que ellos, esa élite, consideran que los demás no somos personas, que por ahí van los tiros? Bueno, como decíamos, ellos plantean un problema que no existe o lo crean, o en este caso lo plantean siendo inventado porque este problema no existe, y dan por hecho que sí, que existe, y entonces, en consecuencia, aquí está la trampa, nos plantean, nos dan en bandeja su solución. ¿La solución cuál es? Pues que la revolución tecnológica provoque un mayor crecimiento de la productividad. Pues por tanto, oye, apuntémonos a esta revolución tecnológica. Pero señores, antes de ver si la solución es la correcta o no, el tema es que ese problema, en este caso, no existe, es mentira. Bueno, pues ya podemos ver que esa cuarta revolución industrial se propone como solución tecno-optimista al falso problema creado para que esa solución, pues como digo, sea aceptada, ¿no?, y beneficie a esos planes de la élite. ¿Por qué? Porque implantando esa solución que ellos nos dan, que no es ninguna solución porque no hay ningún problema, pero implantando esa solución que ellos nos dan, que la revolución tecnológica provoque un mayor crecimiento de la productividad, nosotros nos apuntamos a la revolución tecnológica sin pensar más allá de sus consecuencias, y esa revolución tecnológica pues beneficia a los planes de la élite. La cuarta revolución industrial, pues al igual que la Agenda 2030, pretende regular todos los aspectos de nuestras vidas y sirve a los mismos propósitos. Por lo tanto, exactamente lo mismo que la Agenda 2030. Bueno, vamos ahora con el gran reinicio. Hemos hablado antes de la agenda, en singular, la agenda del Foro Económico Mundial. Ya hemos dicho que es una agenda más dispersa, no está tan sistematizada como la Agenda 2030, si bien está dispersa en varios artículos de la página web, en muchas publicaciones en revistas, pero sí que tenemos una sistematización de esa agenda, por así decir, en ese libro llamado La Cuarta Revolución Industrial. Bien, ese libro salió en 2016, en 2020 apareció lo que llaman algunos un cisne negro, que fue la pandemia del COVID. Aquí no entraremos en si fue provocada o no, pero en cualquier caso ahora nos da igual para lo que estamos analizando. Da igual si el fenómeno fue provocado
o si fue espontáneo. El caso es que ese fenómeno adelantó sustancialmente los planes de esa élite, ya que gracias a todo lo que pasó, los confinamientos, el miedo, pues cedimos, ¿no? Pues a ser, pues, de alguna manera más controlados, ¿no? ¿Quién nos hubiese dicho que hubiésemos sido capaces de enseñar un pase, ¿no? Un código QR para entrar en un restaurante, ¿no? Hace 3 años, 4 años nos hubiésemos reído, ¿no? No nos hubiésemos creído. En cambio, de esta manera, todo el mundo, o casi todo el mundo, ha pasado por el aro, incluso la gente más resistente y más rebelde ha pasado por el aro, ¿no? Con lo cual, esto, independientemente de que fuera una medida correcta o no, que insisto, esto no es objeto de debate en este curso, pero lo que sí que está claro, es algo evidente, es que esa medida ha hecho que se interiorice y que se normalice ese control extremo, ¿no? Por parte de, en España, pues de la Unión Europea, ¿no? Que nos dio el pase verde para poder ir a los restaurantes, ¿no? Pues, bueno, como esa Unión Europea podía de alguna manera controlar quién estaba vacunado, quién no, y aquellos que no estuvieran vacunados, pues no tener ciertos derechos, ¿no? Derechos básicos como la libre circulación. Esto es un ejemplo de cómo esas medidas han ayudado, han catalizado la implantación de esas agendas. Bien, entonces, en el Foro Económico Mundial vieron cómo el COVID pues, era una gran oportunidad, como llaman ellos, ¿no? Para reiniciar la sociedad. Entonces, bueno, pues, presentaron este libro, un libro que se llama El Gran Reinicio. Es un libro que escribió la misma persona que escribió el libro de la Cuarta Revolución Industrial, que no es más que Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro Económico Mundial, en el cual pues, hace una propuesta para transformar el modelo económico tras la pandemia. Es un poquito lo mismo que lo de la Cuarta Revolución Industrial y que la Agenda 2030, pero bueno, como sintetizado y como argumentando que ahora más que nunca es necesario, ¿no? Si antes, no sabe, pues sí que es verdad que la Agenda 2030 entró en vigor en 2016, pero había avanzado muy poquito hasta 2020, y en 2020, gracias a la pandemia, pues ha podido avanzar muchísimo, ¿no? Sobre todo, insisto, en todo lo que es control social. Y entonces, bueno, pues el gran reinicio no ha sido más que una segunda sistematización o un apéndice a esa agenda del Foro Económico Mundial llamada la Cuarta Revolución Industrial, pues como una actualización, ¿no? Un update 2020. Bueno, pues le ponemos ese anexo al libro. Podríamos decir que sería como algo así, ¿no? Como un anexo a la primera agenda. Por tanto, el libro La Cuarta Revolución Industrial, como después, cuando salió el libro COVID-19 del Gran Reseteo, podríamos decir que ambos juntos serían esa agenda global del Foro Económico Mundial. Este gran reseteo pues, fue presentado en la sede del Foro de Davos. Bueno, Foro de Davos, decimos Foro de Davos, Foro Económico Mundial es lo mismo. Coloquialmente hablamos también de Foro de Davos, por se reúnen en la ciudad de Davos. Bueno, pues en mayo de 2020 fue presentado. ¿Fue presentado por quién? Por Klaus Schwab y por el príncipe Carlos. Leyendo un poquito por encima el libro del Gran Reinicio, ¿no? Pues nos dice en la contraportada mismo, ¿no? Dándole la vuelta al libro, nos dice desde su entrada en la escena mundial, la COVID-19 ha hecho saltar, esto está citado literalmente, ha hecho saltar por los aires las premisas establecidas sobre el modo de gobernar los países, la convivencia y la participación en la economía global. Bueno, COVID-19, el Gran Reinicio es una guía, que ya dice que es una guía, porque una guía es un plan, un programa, una agenda, ya pues como quieras, los sinónimos, no es una guía para entender, entre otras cosas, qué hace falta para crear un mundo más inclusivo, resiliente y sostenible. Es decir, ellos ya nos van a decir cómo hay que crear ese. Primero nos dicen que hay una necesidad de crear ese mundo, ¿no? Más inclusivo, más resiliente y sostenible. Y que eso gracias a la COVID-19 nos hemos dado cuenta que eso era necesario, ¿no? Y entonces ellos nos van a decir cómo, ¿no? Qué es lo que hace falta cambiar para crear ese mundo más inclusivo. Muy bien. Entonces, bueno, este libro, ¿no? Ya dice que ofrece un análisis preocupante y un análisis esperanzador porque la COVID-19, que ha provocado la mayor crisis de salud pública del siglo, ha generado una enorme devastación económica y empeorado las desigualdades que existían. Creamos el problema y ahora le damos la solución, pero la fuerza del ser humano reside en su capacidad para tomar su destino en sus manos y proyectar un futuro mejor. Eso también es cierto, nada que objetar. Ahora bien, este libro nos muestra por dónde empezar. Es decir, hasta aquí, muy bien, la fuerza del ser humano reside en su capacidad para tomar su destino por sus propias manos y proyectar un futuro mejor. Perfecto, ¿quién está en contra de esto? Ahora bien, ahora viene, no estaba la media verdad, ahora la mentira. Este libro nos muestra por dónde empezar. O sea que eso sí, si estás de acuerdo en que el ser humano tiene la capacidad de tomar las riendas de su propio destino, por lo tanto, tienes que estar de acuerdo
cuando no tiene por qué ser así, en todo lo que este libro nos va a decir, ¿no?, de cómo hacer eso. Bueno, esto ya nos dice que esto es un plan, ¿no? Además es un plan sin parangón, porque es una agenda que sale como un poco espontánea, comillas espontánea, a raíz de esa pandemia, ¿no? Es como, bueno, vamos a aprovechar ese cisne negro, que ya, insisto, no entro si ha sido creado o no creado por ellos mismos, pero vamos a aprovecharlo para, tenemos un problema, vamos a dar unas soluciones, que quizás las soluciones que demos probablemente no atajen ese problema, pero sí que aparentarán atajarlo y además nos conducirán a una nueva configuración social mundial como hemos diseñado ya años atrás. Bien, viendo la tabla de contenidos o el índice del libro, pues vemos que nos habla de 3 reinicios, del macro, a nivel micro y a nivel individual, ¿no? Entonces, a nivel macro nos habla de un reinicio geopolítico. Por tanto, ya estamos viendo que esto es algo global, globalista, ¿no?, con pretensiones que abarcan a todos los países, ¿no? También es un reinicio económico y social, ¿no? Por lo tanto, transversal, ¿no? Nos afecta, como decíamos antes, es omnipresente, afecta a todas las esferas de nuestra vida y de nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y bueno, también es un plan que pretende, dicen ellos así, redefinir nuestra humanidad. Por tanto, ya no solo es transformador, sino que además es transhumanista. Ya nos está diciendo que aquí lo que nos va a transformar, lo que nos va a cambiar es nuestra humanidad, nuestro propio ser. Bueno, aquí podéis ver, esto se ha sacado de la web del Foro Económico Mundial, ¿no?, el mapa, ¿no?, un poquito de ese gran reseteo, ¿no?, a todas las dimensiones que afectaría. Como veis, pretenden con esta agenda tocarlo un poquito todo, ¿no? Bueno, diferencias del Gran Reinicio con la Agenda 2030 y con la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Bueno, el Gran Reinicio, más que una agenda en sí, es una agenda catalizadora de otras agendas, ¿no?, de otras agendas que ya estaban en marcha, como son la Agenda 2030, que es la agenda global de la ONU, y como es la agenda llamada Cuarta Revolución Industrial, que es la agenda global, pero en este caso del Foro Económico Mundial. Bueno, pues el Gran Reinicio sería una subagenda que cataliza la velocidad de implantación de las otras dos agendas. ¿Y cuáles son las semejanzas con la Agenda 2030 y con la Cuarta Revolución Industrial? Pues que está alineado totalmente, ¿no?, con esas otras agendas ya en marcha. O sea que por un lado es un catalizador de su implantación y por otro lado evidentemente está totalmente alineado en las pretensiones de las otras dos agendas. Bueno, hemos visto ya las dos principales agendas, la Agenda 2030 y hoy hemos podido ver por encima la agenda del Foro Económico Mundial, que no son más, como dijimos el otro día, que medios para, esas agendas son medios para acabar implantando ese nuevo orden mundial, que ya dijimos también otro día que para llegar a implantar hay que primero destruir o deconstruir, como ellos llaman, el orden social natural, ¿no? Bueno, ya hemos visto dos de esos medios, que son la Agenda 2030 y la agenda del Foro Económico Mundial. Hay otros medios que también citamos el otro día, como son las ideologías, la ingeniería social y esa creación de problemas cuya solución favorece el tránsito. En las clases que nos quedan veremos a fondo qué es la ONU y qué es el Foro Económico Mundial, que son básicamente las dos organizaciones internacionales, una de ellas oficial, otra de ellas privada, pero que ambas son, digamos, que las madres de estas dos agendas que estamos viendo. También veremos quién hay detrás de la ONU y quién hay detrás del Foro Económico Mundial para ver así que son esas mismas personas. También veremos un poquito por encima esas fundaciones, los tanques de pensamiento, ONGs y fondos de inversión y veremos quién hay detrás de todas esas entidades y también veremos que son las mismas personas. Dentro de esas mismas personas veremos quiénes son esos clanes, esos grupos de personas que están detrás. Y veremos también algunos de los medios de coerción por los cuales se está implantando esas agendas y sobre todo implantando esa nueva configuración social global. Bueno, entonces nos faltaría por ver qué es la ONU y quién hay detrás de la ONU. ¿Por qué? Vamos a ver la ONU. Bueno, porque la ONU es la organización internacional de la cual emana la Agenda 2030. Por lo tanto, debemos ver un poquito más en profundidad qué es la ONU. Veremos también qué es el Foro Económico Mundial, también llamado el Foro de Davos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de ese foro emana la agenda llamada Cuarta Revolución Industrial y la subagenda llamada Gran Reinicio. Veremos también otras organizaciones internacionales, como pueden ser la Unión Europea, que son secundarias, pero son de alguna manera servidoras de la ONU.
Veremos también algunas fundaciones que bajo el paraguas de ONGs y de tanques de pensamiento lo que hacen realmente es influir en la sociedad y subvertir, crear problemas artificiales bueno, y favorecer, ¿no?, de esa manera también la implantación de esas pretensiones que tiene esa élite, ¿no? Y sobre todo también el método o la herramienta más fuerte, además de las agendas, son esos fondos de inversión, los cuales están participados en su mayoría por esas mismas élites que quieren subvertir ese orden natural. Veremos también en las próximas clases cómo actúan esos fondos de inversión, cuál es su método y cómo realmente se están llegando a apropiar de toda la riqueza, ¿no? Veremos también qué personas o qué grupo de personas hay detrás de cada una de esas organizaciones. Veremos también, si nos da tiempo, algún otro documento que, si bien no son agendas, pero son documentos que han influido en la redacción de esas agendas. Y veremos, por último, algunos de los medios de coerción que está utilizando el sistema para llevar a cabo esa nueva configuración. Si ya hemos dicho que esos medios eran las agendas, las ideologías, ingeniería social y la creación de problemas, pues por medio, transversalmente, tenemos esos medios de coerción, ¿no?, que muchas veces, pues sin ser aparentemente violentos, pues están, nunca mejor dicho, violentando la esencia de la sociedad misma.